Voy a estar compartiendo mi pantalla. Si me pueden avisar, por favor, si es que pueden visualizar. Hola, profe. ¿Qué ¿Qué tal? Sí tal? se visualiza. Perfecto. Bueno, nuestra materia, como dije, ¿verdad? Es la psicología ambiental. Vamos a conocer un poquitito acerca de lo que es el concepto primeramente. Dice, ¿qué es la psicología ambiental? En psicología se llama ambiente o entorno al conjunto de estados y procesos que se verifican en el espacio físico que se extiende desde la piel hacia el exterior y que son capaces de afectar el psiquismo de una persona. Como dije, todo lo que a nosotros nos rodea realmente tiene un efecto en nuestro comportamiento o nuestra forma de pensar, de actuar de repente, ¿verdad? Empezamos primeramente cuando somos niños. eh, ¿Cuál es el ambiente en el que crecimos? Ahora que estamos acá varios compañeros, ¿verdad? Cada persona tuvo una infancia diferente, ya sea porque por las personas con quienes estaba viviendo, puede ser mamá, papá, solamente uno de ellos, de repente con algún familiar, de repente con algún desconocido inclusive, ¿verdad? De repente puede que tenga varios hermanos o es hijo único, la casa en que creció, de repente si está en el campo, si está en la ciudad, de repente si tenían patio, si no tenían patio, inclusive, por más mínimo que parezca, muchas veces el detalle del color de la pintura de la casa tiene un efecto en nosotros. Si está ordenado las cosas de repente, si huele bien la casa o de repente mi habitación, ¿verdad? Si tengo de repente un espacio, ¿no? Para realizar mis tareas, todo eso tiene una influencia importante en cómo yo me voy desarrollando como persona. De repente afecta hasta mi estado de ánimo muchas veces. Solamente que se dan cuenta, ¿verdad? Eh, Cuando nuestra casa de repente todo el día estuvimos trabajando, no nos dio tanto tiempo porque llegó fin de mes, se tenían que entregar las planillas, ahora que ya estaban las vacaciones, ¿verdad? Los que son docentes seguramente que estaban un poco más atareadas, ¿verdad? Entonces es como que no nos alcanza las horas muchas veces, ¿verdad? Y es como que venimos y encontramos que hay platos sucios, encontramos que no se lavó la ropa, o de repente que con la semana pasada que estaba lloviznando, que hacía frío, no se secaba luego. Entonces eso afecta nuestro estado de ánimo. De repente es como que nos agota más también. No nos sentimos como motivados muchas veces para llegar y volver a limpiar todo porque nos desanima un poquitito. Pero llega el fin de semana o llega el día de mi día libre, ¿verdad? Y agarro y limpio todo, pongo desodorante de ambiente, huele bien mi casa, es como que yo puedo descansar mejor. ¿Es así o no es así, compañeros? Sí, profe, y de repente así las rutinas y eso también agota mucho al ser humano. Y cuando te das de repente un espacio, un poquito de cambio, unos recesos, como estás diciendo, y haces otra cosa diferente a lo que es tu vida rutinario, eso también te relaja mucho al ser humano. Exactamente. Muchas veces, ¿verdad? Eh, Como dice la compañera, tenemos una rutina ya luego. Y es como que cuando salimos de esa rutina es como nos sentimos un poco más renovados. Muchas veces pasa cuando salimos con los amigos, cuando compartimos algo, entre por más que sea tereré nada más o que sea mate, ahora verdad que hace frío, es como que hablar, nos reiniciamos muchas veces. Lo mismo pasa también cuando en nuestra casa de repente, como dije, cambiamos un poquitito nuestros espacios. Cambiamos de lugar la cama, el ropero, el sofá, y es como que se siente más fresco nuestra casa. Y eso también afecta nuestro estado de ánimo. Es como que estamos más de buen humor.
De repente, como dije, ¿verdad? Descansamos mejor cuando nuestra sábana está recién lavada y huele luego más rico. De repente cuando hay más iluminación dentro de la casa. Famoso llega fin de año, ¿verdad? Y de repente si sobra un poquitito, pintamos nuestra casa, pintamos por lo menos alguna pared, ¿verdad? Que ya de repente sí realmente no nos está más gustando porque tiene también, como dije, un efecto negativo en nosotros. Y renovamos algo y es como que dije, ¿verdad? Reiniciamos, nos cargamos de energía positiva. Y eso es, nuestro ambiente tiene influencia en nosotros. De repente, los cuadros, de repente, como dije, cuando nuestra casa está más ordenado, de repente cuando a la mañana entra la luz del sol, o si no entra, es como que falta esa luz de repente también, ¿verdad? Y lo mismo con nuestro patio de repente. Si vivimos en un departamento chico, es como que de repente tenemos esa necesidad de salir a caminar o buscar naturaleza. No sé si a ustedes, ¿verdad? Les gusta eso de viajar al interior y sentir esa naturaleza, ese aire fresco de repente que parece que como dije, ¿verdad? Nos hace bien. Y así mismo es, profe. Eh, ¿A quién no le gusta eso, verdad? Relajarse un poquito, viajar, salir, ver, sentirse en un ambiente nuevo. Y eso es lo que justamente lo que pasa ahora con el tema de la pandemia, ¿verdad? Que ya estamos casi Exactamente. 2 años viviendo esto y justamente hace poco hablé con una compañera de trabajo y ella me contaba, ¿verdad? Que estaba muy deprimida, estaba muy así aburrida y yo le dije que por qué razón, ¿verdad? Que ha cambiado y ella me dijo que justamente por el tema en que no salimos más, cambió muchísimas cosas. Ella también es docente y busca luego justamente salir, ir a su trabajo, todo eso ella me estaba contando, ¿verdad? Y después me dijo, ¿y sabes qué estoy haciendo? Y compré pintura y voy a pintar ahora mi casa y estoy pintando ya una parte de mi pieza y parece que eso me está animando más, me dijo, ¿verdad? Y justamente de lo que estabas hablando recién, que cuando haces algo nuevo, hay que buscarle la vuelta, Sí. hay que buscarle la vuelta siempre para poder sentirnos mejor, porque nosotros nomás somos lo que hacemos y deshacemos, ¿verdad? En nuestras vidas. Si algo está mal, entonces ver qué podemos hacer para poder animarnos un poquito. Exactamente. Ahí, por ejemplo, el tema de la pandemia. A Sí, todos nos afectó de manera diferente, vamos a decirle, ¿verdad? Hay personas que de repente viven solos y el encierro les hizo mal, porque sabemos bien, ¿verdad? Que como personas sociables buscamos, ¿verdad? Interactuar con otros. Y de repente es como que se vio, ¿verdad? Una gran cantidad de personas que aumentaron la ansiedad y la depresión, justamente por este aislamiento, así, ¿verdad? Y así sí, también, como dijo la compañera, hay muchísimos que de repente es como que aprovecharon para ver en qué mejorar un poquitito, ¿verdad? La casa, ya sea pintando, ya sea mudando las cosas del lugar, ya sea de repente plantando plantas o arreglando el jardín. Pero la realidad de cada persona es diferente. Porque de repente a una persona, como estaba diciendo otra vez, que vive en un departamento, no le va a dar lo mismo que a una persona que vive en una casa con un patio enorme. La persona que vive en una casa con patio enorme, por lo menos a su patio podía salir. Los niños podían salir, jugar, si tienen hermanitos, si era mejor, ¿verdad? Si es hijo único, de repente igual salir por lo menos al aire libre. Pero esos niños que de repente no tienen ese espacio físico, ¿verdad? Para poder salir al aire libre, no hay un parque cerca, de repente es otra vez hijo único y no podía interactuar con otros niños de su edad, que sabemos bien, ¿verdad? Que no se iban más a la escuela. Entonces era un cambio para ellos el no verle a los compañeritos otra vez de repente. así Entonces, mismo es, profe. Y a los niños mismos también les afecta muchísimo porque ellos, los niños que ya iban a la escuela, por ejemplo, ¿verdad? Fue un cambio totalmente también para ellos. Ahora reciben por teléfono las tareas y muchas cosas, muchos cambios, ¿verdad? Y sí, ellos tuvieron que adaptarse algunos también a la situación. exactamente.
Y el tema de la educación luego es, vamos a decirle que otro tema complicado porque muchos no tienen otra vez los recursos, entonces sí o sí mamá y papá es como que tienen un nivel alto de ansiedad o inclusive algunos depresión por la preocupación de cómo brindarle esa educación al hijo. De repente hay un celular con internet nomás. Y justo el celular del papá, que sí o sí le sirve también en el trabajo que tiene que llevar, entonces a la noche recién vuelve y de repente no hay para cargar saldo, de repente no hay luego internet, no hay señal. Entonces, eh, realmente que es una problemática grande también, si vamos a hablar de, en cuanto a la educación durante la pandemia, ¿verdad? Inclusive muchos maestros tuvieron que ingeniarse para ver de qué manera hacerle llegar al alumno las actividades. Así mismo. Dice, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología ambiental? La psicología ambiental es un campo teórico y aplicado de carácter interdisciplinar que se ocupa de estudiar la interacción entre los seres humanos y el medio en el que se encuentran. Como estaba diciendo, es interdisciplinar porque justamente abarca un poquitito lo que es la psicología, la arquitectura de repente, ¿verdad? De, del Estado en sí también, de cómo va a ir invirtiendo, ¿verdad? En la infraestructura para las personas, ¿verdad? Para los pobladores. ¿Por qué? Porque sí o sí, las personas necesitamos de un espacio para poder recrear, ya sea los parques, ya sea que tenga que haber alguna cancha, ya sea que, no sé, el ambiente inclusive para los niños, ¿verdad? En la escuela muchas veces, el aula, de qué manera tenemos que muchas veces crear carteles para poder estimularle a ellos, tenemos que poner cortinas de repente, ¿verdad? También para que no entre el sol, pero para no tampoco tapar demasiado, porque sí necesitamos, ¿verdad? De que haya buena iluminación, de repente poner un poco más de colores para que sea más llamativo. Es un trabajo, vamos a decirle, multidisciplinar en cuanto a eso, porque la persona tiene que estar, vamos a decirle, motivada por su entorno, porque si una persona no tiene dónde recrearse, sabemos bien, ¿verdad? Que no va a poder liberar muchas veces esa ansiedad, esa frustración o ese estrés, y eso va a reflejarse en su comportamiento, que puede ser muchas veces negativo. ¿Y cuáles podrían ser esas conductas negativas? En el trabajo, por ejemplo, puede que no tenga el rendimiento que tendría que estar teniendo porque no hay esa motivación de repente, ¿verdad? Porque ya está muy sobrecargado. En la escuela puede que, como dije, ¿verdad? No sea mucho de mi interés porque no me está llamando demasiado la atención, no estoy logrando captar la atención de ese niño muchas veces, ¿verdad? En la casa, como dije, muchas veces, por más que digamos, ¿verdad? No creo que sea el caso, pero sí ocurre también. Me puede llevar a la depresión el tema de que mi casa esté muy descuidada. Siento muchas veces que ya no puedo más con todo, porque sabemos bien que una emoción negativa que queda es como que sirve como un imán para otras emociones negativas y se va agrandando eso y es como un círculo donde ya no le permite entrada, ¿verdad?, a una motivación positiva. Entonces, por eso tenemos que cuidar el ambiente en el que estamos. Em, con eso tampoco no les digo, ¿verdad? Si estamos deprimidos es porque nuestra casa está a desastre. Pero quiero nomás que entiendan que también es un factor. Por eso muchas veces los psicólogos ocupacionales, ¿verdad? Empiezan a dar tareas dentro de la casa muchas veces. ¿Por qué? Porque justamente ese cambio crea un cambio también en la actitud de la persona, en su comportamiento, ¿sí? Profe, el tema también en esta pandemia, por ejemplo, que los chicos se quedaban en la casa a hacer su tarea, el ambiente no contribuía porque ninguna casa no está preparada con un ambiente escolar.
No, Y tuvieron muchos problemas los chicos en eso, en concentración, en miles de cosas. Sabemos que la escuela es cuatro paredes, empapelado con carteles que motivan a un desarrollo de clase más, digamos, más buena. Y la casa no está preparado para eso. exactamente. Y muchas veces, como digo, ¿verdad? El docente trata de crear los videos, de materiales didácticos, trata de explicar con audios otra vez inclusive, ¿verdad? Pero se vio también mucho el interés de los padres en esta pandemia, porque a muchos es como que dejaban todo a última hora, llegaba la hora de cerrar el mes o de cerrar la primera etapa, ¿verdad? Y es como que ahí se apuraban todo con las tareas. ¿Y qué pasa? Al niño le están apurando nomás ya a hacer la tarea, no a que esté comprendiendo o entendiendo en qué consisten las actividades, ¿verdad? Como estaba diciendo también la compañera, las casas no estaban preparadas. Puede que algunos sí tengan un escritorio, que tengan una buena iluminación, que tenga, ¿verdad? De repente algunos tienen su pizarra, pero hay otros que de repente tenían que hacer en la mesa de la cocina mientras que la mamá estaba cocinando, mientras que le estaba cuidando otra vez al hermanito. Entonces no es un buen ambiente de aprendizaje. Dice, ¿dónde trabajan los especialistas en psicología ambiental? En empresas de ingeniería, arquitectura y medio ambiente, empresas especializadas en recursos humanos y riesgos laborales, administración pública y educación. Como estaba diciendo, tiene que ver con la arquitectura porque la ciudad tiene que estar preparada, como dije, tiene que tener un espacio recreativo donde las personas puedan ir de repente a trotar, a jugar partido, vóley, tiene que tener un parque para las criaturas, no puede ser todo lleno de edificios donde las personas realmente no tengan un lugar para poder respirar aire fresco un rato. En cuanto a las empresas, el lugar de trabajo sí o sí tiene que tener también un área de descanso de repente, un área, ¿verdad?, donde el trabajador se sienta, vamos a decirle, cómodo, donde pueda, ¿verdad?, estar también motivado. De repente, tenemos empresas, ¿verdad?, que de repente tienen los bloques, vamos a decirle, no sé cómo se le estaría llamando, ¿verdad?, las divisiones que de repente son muy pequeñas, donde el empleador se puede sentir claustrofóbico otra vez, ¿verdad?, donde no esté respirando de repente bien y le haga mal. ¿Por qué? Porque no va a estar luego motivado de repente porque no tiene mucha estimulación visual, de repente es como que se siente otra vez aislado y su productividad va a bajar. Entonces, de repente tiene que tener también un ambiente, ¿verdad?, donde pueda realmente trabajar de manera adecuada, donde pueda sentirse cómodo, porque no es que en el trabajo nos vamos para trabajar, para producir, sino que como seres humanos también tenemos que comportarnos de cierta manera en el trabajo, ¿verdad? Tenemos que tener esa actitud positiva, por eso justamente cada empresa tiene, ¿verdad?, el área de recursos humanos donde se encarga, ¿verdad?, de que el trabajador esté bien y cada tanto va capacitándole, va haciendo de repente seminarios de motivación, tiene que haber cierto reconocimiento también, ¿verdad?, para el empleador siempre, para que pueda producir de manera correcta. Porque si el ambiente no es agradable, no da luego gusto trabajar, seguramente que saben, ¿verdad? Porque creo que todos tienen algún trabajo y saben, ¿verdad?, en qué está bien y en qué está mal, ¿verdad? Qué es lo que me gusta y qué es lo que creo que de repente falta mejorar. Y el empleador también tiene que ser escuchado por esa razón, porque nadie más que el trabajador, ¿verdad?, entiende la situación y entiende la manera en que está trabajando de repente. Él es el que más conoce su ambiente. Como está diciendo la administración pública, como estaba diciendo nuevamente, ¿verdad? De que sí o sí tiene que haber un área de recreación, ya sea para los adultos y también para los niños.
Y en la educación, como estábamos hablando, ¿verdad? En cuanto a de qué manera ambientizamos para nuestros niños, para de qué manera tratamos de llamar su atención, tratamos de que les agrade el lugar, ¿verdad? Porque do- ¿a quién le va a gustar estar en un lugar, ¿verdad? Donde no sea muy agradable. En un lugar cerrado, por ejemplo, sin ventanas, con una pintura ya un poco vieja, que ya esté toda sucia otra vez de repente, donde la pizarra sea oscura. No, no, No se van. ningún niño va a querer aprender y ningún adulto tampoco va a querer estar en un ambiente así, ¿verdad? Ni un rato no se van a quedar las criaturas así. Ellos son Exactamente. muy dispersos. Y Tiene todo que eso, ver, tiene que motivarse. todo eso va influyendo, ¿verdad? En la manera en que nos comportamos después. No digo ahora que netamente dependa de eso, pero sí tiene una influencia también. Cuando somos niños, por ejemplo, ¿verdad? Como estaba diciendo al comienzo, en el lugar en que crecimos. De repente si vivíamos en el campo y teníamos esa posibilidad de salir a jugar con la pelota, de correr, jugar con los amigos, subirnos en el árbol. O de repente si vivíamos en una casa más humilde, donde de repente mamá salía a trabajar y yo me quedaba a cuidar a mi hermanito o a mi hermanita, no podía jugar porque yo estaba encargada de mi hermanita de repente tenía que estar upa nomás, de repente en la casa, ¿verdad? Grande, donde yo tenía todo, donde no me faltaba nada, entonces mi personalidad y mi comportamiento ante ciertas situaciones va a ser distinta dependiendo del ambiente en el que yo me desarrollé, qué fue lo que yo fui aprendiendo, ¿verdad? A lo largo de la vida, lo que yo fui consumiendo o absorbiendo. Pero sabemos, ¿verdad? Que depende mucho también de las situaciones por las que ya atravesamos. Porque todas las personas atravesamos por situaciones ya sean positivas o negativas. Y eso también tiene, ¿verdad?, una influencia en nuestro comportamiento, en nuestra personalidad. Bueno, voy a dejar de compartir un ratito mi pantalla para ver quiénes están en línea y voy a empezar, ¿verdad?, a pedirles que habiliten un rato su micrófono para conocer un poquitito en cuál fue el ambiente en el que cada uno creció. Vamos a empezar por la compañera Delia. De repente hablar un poquitito, ¿verdad? De cómo era nuestra casa, cuáles eran los juegos que jugábamos, con quiénes compartíamos y con quiénes vivíamos. Delia, no sé si podés activar tu micrófono. Bueno, le escuchamos entonces a Agripina. Sí, profe. Y cuando era niña en el ambiente que me desarrollé, un ambiente de una familia muy unida, fuimos muchos hermanitos y es por eso seguramente que yo no tengo los problemas de relacionarme, de socializarme con la gente, porque siempre que crecí entre muchos niños, ya sean mis hermanitos y también vecinitos así, siempre nos reuníamos, jugábamos y tuvimos al menos yo tuve una infancia muy alegre, eh, una infancia, vamos a decirle, muy libre, así muy de niño, no tuve una infancia así de depresión, qué sé yo, que me presionaba, que tenía que hacer esto, que tenía que trabajar ya, que tenía que hacer, no fue así, ¿verdad? Y tengo muy buenos recuerdos de mi infancia. Qué Y bueno. así también eh, crío a mis hijos, ¿verdad? Porque como ves, sí, siempre pues influye mucho eso de cómo vos, cómo uno creció, cómo uno se desenvolvió en la vida, como todo lo que adquirió en la vida, es otra vez lo que implementa después, ¿verdad? Cuando uno es grande, cuando ya también forma su familia, lo que sea, ¿verdad?
Entonces todo lo positivo yo siempre trato de implementar en mi casa y con mis hijos. Y eso es importante lo que dice la compañera Agripina. Lo que nosotros fuimos viviendo, muchas veces vamos sacando lo positivo y lo negativo de eso. Y como dice ella, lo importante es siempre rescatar lo positivo para eso volver a enseñar o eso volver a pasarle a nuestros hijos, ¿verdad? No lo negativo, porque existe también gente que dice, no, mi mamá me crió de esa manera, entonces yo de esa manera también voy a criar, hablando con respecto a los Sí, aspectos negativos, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber, ¿verdad? Que esta generación es totalmente diferente. Entonces, hay cosas que sí hay que cambiar. Muchas veces los adultos de antes, ¿verdad? Dicen, no, cuando yo me iba a la escuela me castigaban de esta manera, ahora si la profesora le hace eso al alumno, ya el alumno le va a denunciar y tal cosa. Porque nos dimos cuenta, ¿verdad? De que eso tiene un efecto negativo en el niño. Capaz no se manifieste en ese entonces, pero en su vida adulta y ahí es donde hoy día nos encontramos con muchísimos adultos, ¿verdad? Con ataques de ansiedad, ataque de pánico, que viven con depresión, de repente tienen algún trastorno de personalidad. Y decimos, no, de esa manera lo que los de antes hoy día son personas con educación, que no le falta luego el respeto a las personas, en cambio las criaturas de hoy en día no le respetan luego a nadie, dice, ¿verdad? Entonces, mm, tener en cuenta, ¿verdad?, de que cuál fue el efecto negativo de todo eso que ellos vivieron. Pero ver esos efectos negativos no para volver a realizar o no para que vuelva de esa manera a enseñar, sino justamente para cambiar. Porque ya sabemos de qué manera le afectan a los niños, ya sabemos de qué manera eso le afecta a la persona. Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar también, ¿verdad? Seguramente, cuando tuvimos alguna situación negativa donde de repente no nos trataron como nos hubiese gustado. Entonces, vamos aprendiendo. De esa manera no me gustó que se me trate a mí, entonces yo de esa manera no voy a tratar. Bueno, la compañera Mercedes, no sé si puede habilitar su micrófono. Sí, profe, no sé si me escuchan, pero Sí, te escuchamos muy bien. yo, por ejemplo, tuve una infancia, sí, en la oportunidad en que me tocaba, jugaba, ¿verdad? Pero éramos muchos y trabajábamos todo con mi mamá, no hacía trabajar, ¿verdad? Y también nos corregía, como se dice, la psicología de antes, ¿verdad? Entonces, la zapatilla y los cintos, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas justamente lo que yo ya no estoy utilizando más con mis hijos. Yo tengo dos hijos, ¿verdad? Una hija y un hijo, pero trato de mi hija, por ejemplo, de otra forma y a mi hijo de otra forma, pero los dos son diferentes y como justamente dijiste hace rato, que los de ahora no son como antes. Tampoco puedo decir, antes yo era así, no, antes era diferente. Antes igual nosotros trabajábamos, jugábamos, éramos felices. Ahora hay muchas cosas que vos tenés que andar cuidando y estar detrás de ellos, ¿verdad? Entonces, hay muchos retos que hay que sobrellevar, ¿verdad? Con ellos ahora mismo. Es muy difícil la situación con las criaturas y los adolescentes ahora mismo. Entonces, vos tenés que ir aprendiendo día a día de ellos otra vez y tratar de buscarle la vuelta para que te salgan bien, ¿verdad? Porque si ellos tampoco vos le das todo, yo tuve una experiencia, ¿verdad? Que de repente a mi hija no le faltó nada, nada. No porque yo era mamá soltera y no le tiene que faltar nada, yo le puse todo. Al final, al fin y al cabo me di cuenta que era un error. Le puse todo, entonces ella no trabaja, bueno, se acompañó, se fue, pero ella es dependiente de una persona. Ella no dejó de estudiar, ahora recién está estudiando otra vez, y todas esas cosas me di cuenta que era un error, ¿verdad? Pasa que con mi hijo ahora eh, cambié bastante, ¿verdad? Yo le hago trabajar, es chico todavía, ¿verdad? Pues por lo menos ya le enseño para que trabaje y que se compre sus cosas trabajando y juntando él sus cosas, comprando él de su propio trabajo, ¿verdad? Porque si yo le vuelvo a hacer lo mismo con mi hija, va a ser
va a seguir el mismo camino. Y esas son las cosas que uno va aprendiendo si es que se pone a mirar y observar. No toda la familia pues son así tampoco. Muchas mamás y papás están más metidos en los problemas y en sus cosas mismos que estar controlando esas cosas, lo que le quiero decir, ¿verdad? Por lo menos yo bastante le estoy controlando a ellos y siempre estoy analizando las cosas que hago, digo y lo que ellos hacen, entonces para poder tratar de mejorar la situación. Pero siempre trabajamos, todos los hermanos, siempre desde chiquitito mamá nos hizo trabajar bastante, pero no nos quejamos, salimos todos trabajadores, ninguno salimos mal, por suerte. Excelente, justamente lo que dice la compañera Mercedes, ¿verdad? Cada niño pues otra vez diferente, por más que estemos en la misma casa, por más que estemos de repente viendo la misma tele, comiendo la misma comida, cada uno tiene una percepción diferente con respecto a la vida, ¿verdad? Y en cuanto a lo que dijo, ¿verdad? Con respecto a su hija, muchas veces tratamos, ¿verdad?, de darle todo a los hijos. De famoso, luego a mí me faltó tal cosa, entonces yo no quiero que eso le falte a mi hija o a mi hijo, ¿verdad? Pero es muy importante lo que ella está haciendo ahora con su hijo, de enseñarle de qué manera ahorrar, comprarse sus cosas, de repente valorar un poquitito, ¿verdad?, el trabajo que conlleva eso. Entonces, lo que le enseñamos también a los niños de esa manera es que no todo siempre va a ser sí, ni todo siempre va a ser como ellos quieren, sino que en la vida también existen cosas negativas y que también ellos tienen que estar de repente expuestos a la frustración. ¿Por qué? Oh, Porque es importante que ellos sientan también eso, no sobreprotegerle demasiado, porque a la larga también le hacemos daño a ellos. Porque en su o va vida a ser una adulta, persona dependiente de alguien. Eso exactamente, es. va a ser dependiente, va a ser una persona que no acepta una negativa, que puede explotar. Y ahí es donde nos encontramos con las personas que ya sean violentas, agresivas, dependientes, porque también ser dependiente cuando sos adulto, ¿verdad?, está mal. Y ahí es donde muchas veces seguramente que eh, ven, conocen, ¿verdad? Cuando famoso ya es adulto el tipo, pero depende mucho todavía de su mamá. O la hija depende mucho del papá o de la mamá. Normalmente es el hijo con la mamá y la hija con el papá, ¿verdad? Entonces también dejarles que crezcan, darle esa libertad, ¿verdad? De que muchas veces cometan ellos sus errores y que vayan aprendiendo. Y con respecto a lo que dijo, ¿verdad? De que ella también de repente se le corregía el famoso Getal y Gakue, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Ante nuestros papás muchas veces no tenían esa conversación con nosotros de sentarnos y decirnos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Hiciste mal tal cosa, me hiciste sentir de esta manera, sino que directo traían la zapatilla, traían el cinto, la escoba de repente, ¿verdad? Y nos castigaban con golpes. En cambio, es muy importante hoy por hoy que si vamos de repente eh, no quiero decir, ¿verdad?, a pegar, pero de repente, ¿verdad?, es como que muchas veces nos exaltamos y se puede llegar a eso, pero siempre tratar de explicarle al niño o al adolescente también muchas veces, ¿verdad?, de qué manera realmente nos hicieron sentir, porque eso también es muy importante, que ellos conozcan cómo yo me sentí en ese momento, qué fue lo que yo sentí. Y también de esa manera escucharles, porque muchas veces no queremos escuchar porque estamos muy nerviosos o nerviosas. Entonces, tomarnos el tiempo después de calmarnos, de escuchar, de que haya esa conversación de repente, ¿verdad? Bueno, nos queda menos de un minuto para que se corte, entonces, si se llega a cortar, volvemos a entrar dentro del mismo enlace, compañeros, ¿sí? Para seguir con la clase, porque, Está bien. porque quiero todavía escucharle a los demás compañeros. Entonces, para que vayamos conociendo, ¿verdad? De que la realidad de cada uno es totalmente diferente. Y eso depende mucho del ambiente en que fuimos creciendo. De repente decimos, ¿verdad? Somos la suma de todo. Pero quiero que se den cuenta también que el ambiente juega un papel importante dentro de lo que es nuestra personalidad o nuestro comportamiento.
eh,